Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, aquí en San Salvador, El Salvador. Gracias a todos los que fielmente sintonizan este programa y lo comparten con otros para que también sean edificados y sean bendecidos. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar siempre pendientes de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. En 2 Corintios capítulo 4, el versículo 12, el apóstol Pablo escribe una frase tremendamente poderosa, pero también bastante misteriosa. Dice que de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y ese es un principio espiritual ineludible y que para que realmente haya vida en nosotros, alguien tiene que morir al yo. Piensa entonces, ¿qué sucedería en nuestras familias si uno de nosotros comenzara a morir a los derechos, al ego? Si lo sometiéramos. Impresiona la actitud de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Esto es contrario a la cultura de hoy en día. Eso es un principio contrario a lo que se nos promueve, aún dentro de muchas corrientes doctrinales evangélicas, donde hay un tremendo humanismo que hace sentir que todo gira alrededor de el ser humano y no de Dios. Pero si nosotros queremos hogares, familias transformadas, en la dinámica familiar, todo lo que no muere contamina. Y todo aquello que no se crucifica se va a multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo acciones egoístas, yo voy a provocar que los demás tengan acciones egoístas. Si yo siembro orgullo, yo voy a poder cosechar la distancia de mis familiares, el rechazo de mis familiares, la sospecha de ellos. Pero cuando nosotros permitimos todo lo contrario, cuando por ejemplo nosotros permitimos que el conocer a Dios haga que obremos de manera correcta dentro de la familia y tengamos acciones de bendición, sin duda alguna que eso va a cambiar las reacciones, las decisiones, las cosas que los demás hacen. Cuando nosotros permitimos que Dios opere en nosotros, va a suceder algo milagroso, algo sobrenatural. Van a suceder cosas que no se pueden imitar o fabricar así artificialmente o que van a ser frágiles, sino que van a comenzar a suceder en nuestras casas una tremenda bendición. La paz de Dios se va a respirar. La atmósfera de la fe, de la confianza en que Dios va a hacer milagros, va a manifestarse de una manera gloriosa. Cuando vengan las luchas y las dificultades, en lugar de desunirnos, en lugar de distanciarnos, nos van a permitir unirnos en un solo propósito, luchar juntos, consolarnos, animarnos, fortalecernos. Nos van a permitir ser familias fuertes, donde no es que no van a haber problemas, sino que como familia vamos a aprender a descansar en la presencia de Dios, a ser fortalecidos y animados por su presencia. Cuando tenemos esas actitudes correctas, entonces los hijos van a sentirse seguros. Van a sentirse seguros aún cuando han fallado, cuando se han equivocado, porque no van a ser desechados, sino que a lo mejor van a ser reprendidos, van a ser regañados, pero con amor, para bien, para edificación. Y van a saber que al final van a ser cubiertos por la gracia de padres amorosos. Cuando nosotros podemos manifestar ese tipo de cosas contrarias a nuestra naturaleza humana, que trata de ofender, de minimizar, de hacer sentir mal a otros, entonces si el esposo o la esposa se equivocó en algo, si se quemó la comida o si de repente hay una actitud de soberbia, vamos a poder perdonar, vamos a poder
hasta reírnos de nuestros errores y vamos a poder ser bendecidos y edificados por la gracia y la misericordia de Dios. Pensemos entonces, ¿qué sería de nuestras vidas si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que de veras, de manera que la muerte actúa en nosotros? Dice que entonces va a actuar en nosotros la vida. Cada vez que renunciamos a esos derechos, cada vez que morimos a nosotros, entonces va a comenzar a manifestarse no cualquier clase de vida, sino la vida de Cristo, esa vida que bendice. Una vez más, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. El Señor Jesús también dijo: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y creo que la vida se trata de eso. El Señor no se equivocó. Y ahí en Juan 12:24 nos está diciendo esa gran verdad. Como esa semilla que muere para que entonces nazca la planta, nosotros debemos de morir. Y probablemente no ha sido tan emocionante y tan llamativo lo que hemos estado compartiendo acerca de renunciar a nosotros, pero cuando uno comienza a experimentar los beneficios en la familia, en el hogar, cuando uno comienza a darse cuenta que las cosas podían ser diferentes y a respirar un ambiente totalmente sano, libre de toxicidad, de egoísmo, de enojo, uno disfruta. Yo conozco personas que procuran el mayor tiempo posible pasar fuera del hogar. No quieren estar en la casa. Tratan de incluso agarrar horas extras para llegar lo más tarde a casa y llegar cansados y tener la excusa de querer dormirse. En cambio hay otros que cuando tenemos un hogar donde la presencia de Dios está ahí, uno prefiere estar en casa. Uno prefiere disfrutar a la familia. Uno prefiere comer esa comida del hogar, de la casa, que ir a un gran restaurante. Uno prefiere estar compartiendo ahí, riéndose con la familia, que con los amigos. Porque la presencia de Dios lo cambia todo, el ambiente espiritual lo cambia todo. Hay una presencia de Dios que bendice, que edifica, que consuela. Porque nuestros hogares, nuestras familias deberían de ser centros de refugio, aun cuando nos equivoquemos. Deberían de ser centros de consejería para la familia, que en lugar de ir a buscar al amigo, a la amiga que no es cristiana y que probablemente va a dar un mal consejo, le voy a contar a mis papás aunque me regañen, pero voy a tener la confianza y la seguridad que voy a obtener el mejor consejo. Deben de ser nuestras familias los centros de evangelización donde los niños deberían de conocer al Señor. No debería ser la iglesia o la escuela dominical el lugar donde nosotros esperemos que ellos acepten a Cristo, que conozcan al Señor, que conozcan las verdades espirituales. Deberían de ser nuestros hogares. Deberíamos ser nosotros los padres los que deberíamos de llevar a nuestros hijos a conocer al Señor. Deberían de ser los hogares el lugar de ejemplo donde los niños también anhelen servir al Señor como los adultos lo hacemos, porque ellos han experimentado que las cosas son diferentes cuando podemos disfrutar del renunciar a nosotros mismos y permitir que Dios se manifieste en nuestras vidas. Por eso, en esta hora tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a amar como Él ama. El que ama, pero crucificado en la cruz, ya no ama por necesidad, sino que ama por naturaleza, ama porque Dios ha tomado el control de todo. Y necesitamos ese tipo de familias que glorifiquen al Señor. Y entonces va a comenzar a cambiar todo. Donde hay uno que cede, el conflicto pierde combustible, pierde aquello que provoca más leña que encendida. Donde hay uno que bendice
en lugar de maldecir, sin duda alguna que las tinieblas van a retroceder y el ambiente espiritual va a cambiar. La rendición personal, escuche esto, es la semilla que va a manifestar la futura gloria de Dios en nuestra familia. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor hemos estado esperando que los demás cambien para comenzar nosotros a cambiar y actuar de manera correcta? ¿Qué pasaría si decidiéramos nosotros ser, como habíamos hablado, esa semilla que muere para entonces poder dar fruto? El desafío de hoy es a tomar la decisión de morir, a comenzar a cambiar, a tomar decisiones y acciones diferentes. Y entonces decirle, Espíritu Santo, yo quiero ser un canal de bendición para mi familia. Quiero que tú fluyas en mi vida. Señor, que yo sea capaz de dejar mi ego a mi lado y como no soy capaz de hacerlo, te pido que me ayudes. Te pido que puedas hablar a mi corazón y que me estorbes mi pecado, que estorbes aquellas cosas de mi carácter que no me ayudan y que mi vida pueda reflejar tu amor. Y entonces nos va a contar los testimonios de lo que Dios va a comenzar a hacer. No es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, va a tomar tiempo, pero en el futuro nos vamos a reír del pasado, dando gloria y honra al nombre del Señor por lo que Él ha hecho y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.